Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani دست بالا حسن سلیمانی We're all Soleimani. Chile despertó. Oh God. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Muy buenas tardes, casi la noche aquí en Europa. Para los que se conectan a esta transmisión, a la amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que emite desde Bilbao, Euskal Herria, España. Sean ustedes de nuevo bienvenidos al programa Panorama y este especial con motivo de celebrarse hoy, 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, con la realización de diversa comunicación y el apoyo técnico de ASIER en Bilbao. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles ya en esta tarde-noche desde Ginebra, Suiza. De nuevo, Sandra Hernández Acosta en Maicao, La Guajira, Colombia, al norte. Buenas tardes allá en el Habla Yala. Bueno, aquí todavía es buenos días, pero yo les envío un cálido abrazo desde Maicao, La Guajira, donde comienza Colombia. Y gracias, Eliezer, por tenerme en cuenta hoy en un día tan trascendental para las mujeres. Siempre es un gusto contar con las buenas y excelentes colegas periodistas que conocen el tema y que nos interesa también que sepa el mundo que en Colombia, en La Guajira, hay mujeres periodistas excelentes, preparadas y que a nivel internacional también pueden desarrollar un papel en el periodismo. Pero hoy, en este día, en memoria de las 3 hermanas asesinadas, recordamos que 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por el régimen del presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Y para honrar esa memoria, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en su Asamblea General, decretó este día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recordemos que ellas fueron las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Ellas les llamaban las mariposas, así se les conoció en el movimiento patriótico 14 de julio, en esa época cuando fueron asesinadas 25 de noviembre de 1960. Si me matan, yo sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte. Así fue que Minerva, una de las 3 hermanas, dijo antes de que la asesinaran, ya había sido violada, había sido golpeada. Así que ese feminicidio de verdad que generó mucha ola de indignación a nivel mundial. Y es así como en 1991 se inicia la campaña de los 16 días del activismo contra la violencia de género. Ya en 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sandra Hernández, en Colombia, ¿cómo está esa situación de violencia contra la mujer en Colombia, al norte, en Sudamérica? Buenas tardes, noches. Bueno, muchas gracias, Eliezer, de nuevo por la invitación. La situación de violencia en Colombia aumentó. Siempre ha sido un factor determinante en la vida de las mujeres.
pero desgraciadamente con el tema de pandemia y COVID-19 aumentó la manifestación de violencia hacia las mujeres, ya sea niña, adolescente o mujer adulta. Esto es demasiado triste porque ya de por sí veíamos imágenes que rodaban al mundo donde lideresas sociales, por defender los derechos de sus comunidades, eran asesinadas delante de sus hijos. Ya no solamente son asesinadas, también son violentadas en donde debe ser el lugar más seguro, que es el hogar. La mayoría de los feminicidas son parejas de esas mujeres que asesinan. Y en un porcentaje menor son sus exparejas. Entonces, se está creando un círculo vicioso donde se está violentando a la mujer, se está violentando a la niña, y lo peor de todo es que se ve como algo normal, porque diariamente hay casos de mujeres que son asesinadas, por lo menos en el departamento de La Guajira. El pasado 16 de noviembre, el cuerpo de una niña fue hallado incinerado en el municipio de Distracción, en un resguardo indígena. No se sabe cómo, la niña había desaparecido el sábado, apareció el lunes su cuerpo quemado. O sea, veían las huellas del arrastre, fue sepultada, intentaron sepultar el cuerpo, ocultar todas las evidencias, y aún hoy no hay un responsable de esto. Entonces, ese tipo de noticias no nos gustaría a nosotros como periodistas registrarlas, pero desgraciadamente son el diario vivir en nuestro país. Y desgraciadamente en el mundo, porque lo han dicho nuestras panelistas, la violencia no conoce fronteras. A nivel de nación, en otras partes también se habla de violencia en los grupos armados ilegales, e igual en los grupos del ejército o de la policía también se conocen de situaciones de violencia contra la mujer, se conoce de violencia contra la mujer en la parte laboral, de acoso. Es decir, muchas personas piensan que violencia contra la mujer es cuando el esposo, marido, cónyuge, le pega, la grita, la violenta psicológicamente. No es esa sola parte. Hay diversas formas de violencia. En Colombia, ¿cómo se nota más esa situación? Desgraciadamente, cuando ya no se puede hacer nada, cuando ya las víctimas cansadas del acoso sexual, laboral, optan por el suicidio. Hay mujeres policías que han optado por el suicidio, hay mujeres que han sido violadas y que cuando se han atrevido a denunciar a sus violadores, son amenazadas y perseguidas por ellos mismos. E incluso muchas veces la ley hace caso omiso a estas denuncias. No hay un sistema legal contundente para los feminicidas, no hay un castigo ejemplar para los abusadores, para los violadores. Hay violadores que están en las calles, porque así lo ha permitido el sistema penal colombiano. Entonces, la situación no solamente es el tema de violencia, son las consecuencias, son los agravantes, y que no pasa nada, a pesar de que sí hay políticas, de que hay activistas de derechos humanos, de que hay asociaciones que defienden el tema de género, pero en realidad es insuficiente lo que se hace. Falta mucho por hacer en el tema. Pareciera que es una falla estructural que es la misma que se viene dando en los anteriores programas de esta mañana acá en Europa. Lo decían las panelistas, lo decía la defensora del pueblo de Bolivia, lo decía la dirigente feminista de México. Parece que Colombia no se escapa. No, no se escapa, desgraciadamente, a lo que decían esta mañana nuestras panelistas. El sistema penal colombiano establece, es más, hay una ley, la ley Rosa Elvira Celis, en honor a una víctima de la violencia, una mujer humilde que camino a su residencia fue violada, maltratada, torturada y asesinada. El Congreso de la República creó la ley Rosa Elvira Celis, pero en realidad todo queda en el papel. A la hora de ser contundentes, no hay un castigo ejemplar para esas personas que atentan, y lo peor, que salen a las calles a volverlo a hacer. Cifras que se estén manejando en estos momentos en Colombia que usted conozca, Sandra. Bueno, exactamente ahorita pues no estoy manejándolas, pero se habla de que de cada 10 mujeres, 8 están siendo violentadas.
de una manera u otra, sea física, sexual o psicológica. Y es una cifra supremamente alta. Súper alta. Y en este caso, las políticas gubernamentales del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, ¿en qué están? Están creando ese tipo de políticas. Por lo menos en el caso de Maicao, como estamos estrenando alcaldes, por decirlo de alguna manera, los alcaldes y gobernadores fueron electos para comenzar a fungir desde este 1 de enero, que comenzó 1 de enero de 2020, en el caso de Maicao y en muchas otras ciudades, porque me ha tocado, lo he vivido, cuando uno llega a preguntar a los entes territoriales por cuáles son las políticas públicas en favor de la mujer para prevenir la violencia de género, no las hay. Es más, en el caso de Maicao, primera vez que se nombra a una enlace municipal de género o la oficina de la mujer, por decirlo de alguna manera, por hacerlo más claro. Primera vez en Maicao. A pesar de que las mujeres somos mayorías, a pesar de que hay muchos fenómenos, no solamente la violencia que nos está afectando, hasta ahora, primera vez en el municipio de Maicao que se crea una oficina de la mujer. En la gobernación no existe y en igual condición están muchas otras ciudades. Entonces, cuando no se visibilizan estas situaciones que enfrentan la mujer, porque además de la violencia deben enfrentar la pobreza, la falta de oportunidades, la discriminación, y peor aún, Eliezer, ya no solamente estamos hablando de las connacionales que están siendo violentadas, también debemos hablar de las mujeres migrantes venezolanas que producto de la crisis del vecino país llegan a Colombia y están sufriendo las mismas condiciones o más de violencia de género, incluso son asesinadas. Pero de esas no se dice porque son migrantes y se supone que no tienen tantos derechos como las demás. Pero resulta que no es así. Entonces, ahorita estamos afrontando estas dos problemáticas. Las connacionales, el aumento de la violencia, pero también que está tocando a las migrantes. Si miramos condiciones económicas y sociales en Colombia, en donde está arraigada esa violencia contra la mujer, podríamos determinar algunas zonas, algunas categorías sociales. Bueno, en este momento los departamentos que más registran violencia son Antioquia y Cauca. Pero resulta que se supondría que por ser la persona más estudiada o tener una situación socioeconómica pues acomodada, por decirlo de alguna manera, debe estar exento a este tipo de violencia. Pero resulta que además de que la violencia contra la mujer no conoce fronteras, tampoco conoce estratos sociales. Y cuando la persona tiene una situación económica o una posición económica relevante en el país, es más fácil que evada la justicia. Cuando la persona tiene un nivel socioeconómico, por decir bajo, y es denunciado por violencia intrafamiliar, es capturado, así sea de manera inmediata, ya sea capturado 6 meses después, pero en el caso de cuando una persona tiene una posición económica alta en Colombia, eso le ayuda a evadir la justicia y a hacerse responsable de sus delitos. En lo que concierne, por ejemplo, a los grupos raizales de las negritudes, los grupos de los pueblos originarios, ¿cómo se presenta esa violencia? ¿Es más marcada que en la parte que uno llama citadina de las grandes ciudades o es por igual? Bueno, resulta que hay discriminación entre los mismos grupos étnicos. Pero además de eso, cuando salen de su territorio, deben enfrentar la discriminación. Hace poco registrábamos en La Guajira, no en Maicao, en La Guajira, el caso de una mujer que nativa, raizal, como la llamaríamos de aquí, riohachera raizal, viajó hasta Santa Marta por mejoras en su situación económica y por un inconveniente que tuvo con un dueño de hotel en Palomino, que el dueño de hotel es de Bogotá, resulta que la amenazó de muerte. Y lo más que utilizó fue su grupo étnico para ofenderla, diciendo que, y con todo el respeto que merecen los afrodescendientes, que no merecían ni siquiera estar vivos. Entonces, son
cualquier cantidad de retos que debe enfrentar una mujer cuando pertenece. Ya de por sí ser mujer es complicado y difícil en nuestra sociedad, pero cuando se pertenece a un grupo étnico es mucho más difícil. Se dice en algunos países que el tema del COVID-19, al aislar a las parejas en las casas, hizo explotar más la violencia intrafamiliar. ¿Eso también en Colombia se refleja de la misma manera que lo hemos venido analizando en los programas anteriores de estos días? Exactamente. Efectivamente, el COVID-19 y el aislamiento obligatorio o la cuarentena simplemente evidenció lo que ya estaba o mostró más las grietas que hay en los hogares colombianos. Se aumentó ostensiblemente el tema de violencia intrafamiliar, el tema de violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres. Y lo que es peor, de esos casos, cuando se denuncia, a pesar de que la Fiscalía tiene una seccional especial para ese tema, de que la policía está preparando a sus efectivos con una línea específicamente para el tema para atender violencia de género, cuando las víctimas llegan, simplemente ante tantas trabas, desisten de denunciar, desisten de continuar con un proceso legal. Entonces, evidentemente, además de que ha aumentado el tema de violencia de género en Colombia, reduce el tema de denuncias precisamente por tantas fallas en el sistema judicial colombiano. A ojos de mujer, a ojos de periodista, Sandra, ¿en dónde estaría la posible solución a esa problemática en el caso de nuestro país? En el caso de nuestro país y en el caso de nuestra región, indefectiblemente en el tema de educación. Basta de invertir en cemento, de invertir en grandes obras que a la larga se convierten en elefantes blancos, pero no se invierte en el tema sociedad, no se invierte en el individuo, no se invierte en educación. Entonces, mientras sigamos con esa cultura patriarcal de que solo el hombre manda, de que solo el hombre dice, como se nos acostumbró y como se nos enseñó, usted como guajiro sabe que así pasó aquí en La Guajira. El único que tenía derecho a alzar la voz era el hombre, el único que podía incluso trabajar era el hombre. Mientras no se cambie esa cultura patriarcal y no se le dé el valor a la mujer y se enseña a la mujer lo que vale, porque entre otras cosas hay problemas de autoestima, hay problemas de falta de educación, hay falta de políticas públicas que ayuden a este tipo de mujeres. Porque muchas, y es el término más común en todos los casos, en donde desgraciadamente nos toca registrar, y uno le pregunta a esa víctima, ¿por qué aguanta tanto? Entonces lo que dicen es que no sé hacer nada, es que después se mueren de hambre mis hijos. Si hubieran políticas públicas, si esas personas tuvieran las mismas oportunidades de educación, de emprendimiento, de salir adelante, creo que lo pensarían dos veces antes de someterse y someter a sus hijos o a sus hijas a ese infierno. Porque eso prácticamente se convirtió en la cuarentena y el COVID-19 para las mujeres en Colombia que son violentadas diariamente. Un infierno. Además, yo diría que eso también comienza por casa, de educar a la niña, al niño. Porque también lo decía la defensora del pueblo de Bolivia esta mañana, es que el problema no es educar y prevenir a las mujeres, a las niñas, sino a los niños que desde la casa, en la escuela primaria, en el bachillerato y de ahí para adelante, en el resto de su carrera o la parte educativa que debe continuar el joven, aprender como varón, como hombre, de que existe un respeto por el género femenino en ese aspecto. Pero indiscutiblemente el tema de educación, claro que también para el varón, pero también para la mujer. Recuerde que el valiente vive hasta que el cobarde lo permite. Entonces, mientras haya mujeres que vivan con miedo y no conozcan sus derechos, no conozcan sus posibilidades y no conozcan su valor, van a permitir al maltratador que siga haciendo de las de él. Entonces, el tema de educación no es solamente para el hombre o no es solamente para la mujer, es para los dos.
Y muchas veces se habla de que educar a la mujer es que volverla feminista. Y esto no es en contra, el tema de eliminación de violencia contra la mujer no es un tema de contra el hombre ni es a favor de la mujer, es a favor de la humanidad, porque la violencia deja brechas que son imposibles sanar, no solamente en el seno de la familia, sino también en la sociedad. Trae consecuencias a nivel económico, trae un daño irreparable en las víctimas. Y no solamente en la que sufre el golpe o la agresión o la que es violada, recibe el golpe el hijo, la hija, y va creciendo ese daño o esa brecha que no va a sanar nunca y que simplemente va a hacer más daño porque van naciendo los nuevos maltratadores que creen como normal el seguir maltratando o el recibir el maltrato. Finalmente, colega, amiga y periodista Sandra Hernández Acosta desde La Guajira en Colombia. Tome usted la vocería de las mujeres colombianas y dé un mensaje al mundo sobre este día. Bueno, es una responsabilidad enorme, Eliezer, porque nuestro país afronta grandes dificultades donde somos las mujeres las que las sufrimos. Pero además del maltratador y además de todas las manifestaciones de violencia y discriminación que debemos enfrentar, también está el hecho de la desunión entre el género. Muchas veces las mujeres, en vez de ayudarnos unas a otras, lo que hacemos es atacarnos. Entonces yo creo que este es el momento de unirnos. No esperemos que vengan otras Patria, Minerva y María Elena para que se vuelva a decir de que la violencia de género no puede existir. No esperemos que haya más muertes, no esperemos que haya más víctimas, para que nosotras como mujeres levantemos nuestra voz y nos defendamos y nos apoyemos unas a otras. No es en contra del hombre, es a favor de nosotros, de nuestros hijos, de nuestro país. Nuestro país necesita y merece mejores ciudadanos, pero no esperemos a que el gobierno haga todo, porque está demostrando que es insuficiente lo que hay. Debemos actuar y debemos hacerlo nosotras. Somos mayoría, somos las madres de muchos. Fuimos, en el caso de las que son esposas de muchos. Entonces tenemos una ganancia ahí y creo que es el momento de levantar la voz, pero no gritar ni atacar, sino para defender y para decir, basta ya. No queremos más mujeres muertas, nos queremos vivas, pero nos queremos con dignidad. Porque de nada sirve estar vivas en condiciones que no merecen, que son indignas. Merecemos condiciones dignas, merecemos las mismas condiciones laborales, pero esto se logra en la medida en que nosotros lo digamos, en que sigamos levantando la voz, en que sigamos diciendo lo que está mal hecho y que se exija esa ejecución en las políticas públicas a favor de la eliminación de la violencia de género. Que entre otras cosas sería lo mejor que le puede pasar al país, porque gran parte de los asesinatos de este país de líderes sociales han sido mujeres. Y siguen habiendo violaciones, siguen habiendo muertes de niñas, adolescentes y de mujeres. Entonces, basta ya. Creo que este debe ser el inicio de muchas otras manifestaciones nuestras para decirle al gobierno, para decirle a los hombres, no tienes derecho de tocar a una mujer. Sandra Hernández Acosta, periodista colombiana en Maicao, La Guajira, Colombia. Eso, el análisis que ella acaba de hacer, muy acertado, muy veraz respecto a lo que ocurre con la violencia contra la mujer hoy, en este análisis que venimos desarrollando desde Emigrados Televisión, desde Bilbao, Euskal Herria, España, al caer esta noche en este 25 de noviembre. Agradecemos altamente, Sandra, tu análisis y que nos da claridad también de la situación que se vive en Colombia cuando ya hemos escuchado Bolivia, hemos escuchado a México, hemos escuchado ahora a Colombia y en breves instantes vamos a escuchar qué pasa también con ese tema en Italia. A la audiencia de Emigrados Televisión le decimos, en un momento regresamos. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. Muchas gracias y hasta ahorita. Muchas gracias.